presencial después de mucho tiempo de nuestro programa de Humanidades Integradas. Este programa está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Universitaria. Muchas gracias, profesora Alicia, por estar hoy presente. Y bueno, gracias a todos. Para nosotros es una enorme alegría que hoy, después de mucho tiempo, podamos hacer por lo menos una sesión presencial. Y la idea era que tuviera la decana hoy, pero bueno, lamentablemente falleció ayer su abuela, que justo hoy siguió la cuestión. No hay problema, igual estamos muy contentos de que puedan estar todos ustedes presentes y que podamos hoy hacer la sesión un poco como hicimos en otro tiempo, como hacíamos al principio y que pretendemos volver a hacer el año que viene, ¿sí? Es con la participación de los alumnos y con la intervención libre de los participantes. Así que me alegra muchísimo que estén hoy tantos alumnos del programa y hoy vamos a hablar sobre la felicidad, ¿sí? Esta palabra tan prostituida, ¿sí? Nadie entiende porque todo el mundo tiene una idea loca de la felicidad, ¿sí? Entonces, espero que al final de esta sesión tengamos por lo menos una idea, aunque sea lejana, que aquello que pensamos que es felicidad no tiene nada que ver con la felicidad. Si pudiéramos nosotros encontrar alguna respuesta, tanto mejor será, ¿sí? Bien, entonces, hoy el tema toca a Edgar, aunque está con poca voz. Sí, pero vamos a hacerle esfuerzo. Engripado, ¿no? Por supuesto. No, no tengo gripado. Eso es peor. Yo espero que esté engripado. Estoy cantando. Tener gripe es peor que tener SIDA ahora mismo. Ni si tengo, no les voy a contar que tengo. Falta una campana de leprosa. Sí. Sí. Bueno, y... Buenas noches a todos, entonces. A los que se conectaron, que seguramente son varios también. 10 están. Bien. Entonces, claro. Y el resto está presente, ¿no? Claro, está presente. Hoy, desde la Facultad de Filosofía, probablemente unos minutos más temprano que nuestro horario habitual también. Entonces, la idea de hoy es hablar, ya hablamos un poco de la justicia, de las leyes, un poco también del hombre, de la sabiduría. Hay como elementos suficientes en la esfera. Me parece que esto no estaba colocado así de propósito, ¿verdad? Pero que el orden. Sí. Entonces, yo no recuerdo cuando planeamos. No le crean. Cuando planeamos el temario, no recuerdo. Porque esto, o si no, ustedes van a pensar que nosotros haciendo noche de cerveza nos fuimos poniendo el orden de los temas. No, nada que ver, no. Estaba pensado. Fue así. Pero estábamos haciendo los tres, pero vos estabas en la No. Estaba pensado, porque es el orden natural de la cuestión. Si uno tiene el orden de cómo la realidad se va presentando delante de nuestros ojos, lo que va a ver es justamente que se va presentando de este modo, desde lo abstracto, más abstracto, hasta lo más concreto y viceversa, ¿no? Sí. Bien, y después de unas largas vacaciones, porque al principio me tocó a mí como una atrás de otro. Ahora me tocó preparar esta sesión. No pasé un texto, porque el texto va a ser, obviamente, probablemente el mayor autor tan influyente de nuestra cultura occidental, respecto de este tema. Respecto de la felicidad y todos los términos que están alrededor, que es Aristóteles. ¿Sí? Fundamentalmente vamos a usar la ética de Nicómaco. Aristóteles en realidad tiene 3 tratados, o 3 obras que hablan de la felicidad. ¿Sí? La otra obra se llama Magia Moral, ¿sí? Gran moral. Sí. Y también la ética, que es algo más de praxis, que es asunto eudemo. ¿Sí? Entonces, pero la ética nicomaquea es la más conocida. Para partir de aquí, hablar de la felicidad. ¿Sí? Era la idea un poco de
profesores, con la ayuda de los otros textos que ya vimos a lo largo del programa, conversar un poco sobre este tema así tan interesante realmente, porque cada uno tiene como una idea de lo que es felicidad, o confunden felicidad con alegría, ¿verdad? Por ahí. Entonces, es interesante definir eso. Creo que unos días también discutíamos sobre este amigo nuestro que entendía cualquier cosa sobre la felicidad, ¿sí? Entonces, llegaba a dudar, por ejemplo, si los santos eran felices y cosas así. ¿Cuándo fue eso? Y cuando discutimos sobre el coque. El hereje. Ok, bien. ¿Escuchan ahí atrás? Sí. ¿Sí? Básicamente, Les recuerdo una regla importante que nos dije al principio. Si alguien quiere decir algo, ¿sí? Entonces puede hacerlo, con tal de que siga el tema. Y por supuesto con las mismas condiciones de que le digamos que no entendió nada de lo que acaba de decir, ¿no? Entonces, todos pueden ustedes participar en esta conversación libremente, ¿sí? No hace falta pedir permiso. igual antes de empezar, vamos a contar una historia breve que vamos a entender en la historia lo que es la felicidad. Es la historia del rey Midas, de Grecia, el pueblo de Grecia, y su encuentro con el dios Dionisio. El dios Dionisio es un dios olímpico, panteón olímpico griego, y tenía un amigo que en realidad también fue el que lo crió, ¿verdad? Porque él fue producto de una de las tantas infidelidades de Zeus con alguna mortal por ahí, a espaldas de Hera. Entonces fue criado por un anciano. Este anciano tenía una característica muy particular. Él pronunciaba sus discursos y era un sabio, anciano. Reforzamos la palabra anciano con la virtud de la sabiduría, pero con copas encima. El hombre tenía que estar tomado para pronunciar sus mejores discursos y Miras. no, el amigo de Dionisio. Entonces un día este amigo se pierde, borracho se pierde. Borracho se pierde, el viejito. Y Midas lo encuentra. Y Dionisio quería mucho a este hombre. Y entonces le dice al rey Midas, bueno, como recompensa, yo te voy a conceder lo que vos me... un deseo. Que no habrá pensado en eso alguna vez. Entonces el rey Midas, un poco codicioso, le dice, bueno, sencillo, lo que quiero es cuando todas las cosas que yo toque se conviertan en oro. Todas las cosas que yo toque se van a convertir en oro. Entonces, bueno, ok, Dionisio piensa, lo mira, pero dice, bueno, al final es su deseo, ¿verdad? Yo que me voy a meter y le concede el deseo. Entonces Midas queda con este, entre comillas, don, ¿sí? Y entonces enseguida prueba, agarra una piedra, se convierte en una pepita de oro, y empieza a tocar cosas, cuadros, carrones, todo lo que en serio que tenía a su alrededor. Bueno, pero después se cansó, ¿verdad? Estaba pensando y tenía hambre. Tenía hambre. Algún día tendría hambre. Sí. Entonces agarró una manzana y se convirtió Oro. en oro. No podía comer. Luego, bueno, tenía sed, el vino se convirtió en oro líquido en su boca. Entonces, y así no pudo comer, tuvo así varios días. Entonces, llega su hija, ¿verdad? Y le pregunta qué le pasa. Y le toca las manos. Entonces Dionisio, Midas, ve ante sus ojos cómo su hija se convierte también en una estatua de oro. Y empieza desconsoladamente a llorar y a clamar porque le quiten la vida o que se apiaden de él los dioses. Entonces Dionisio aparece otra vez. Estaba por ahí nomás, no Dionisio, parece que... Vamos a ver qué cagada hace ese rey por acá, ¿verdad? Estaba por ahí nomás. Apareció Dionisio, ¿verdad? Obviamente esta es la historia contada a mi modo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces Dionisio le dice, bueno, ¿qué querés? No, quiero, sacame este don, ya. No quiero riqueza, no quiero oro. Bueno, y él le dice, bueno, tenés que bañarte en el río,
porque era el río Tigio. Le dice, bañate en las aguas del Tigio, que era un río del Hades. Entonces lo lleva Dionisio al Hades y termina él bañándose y así toda, digamos, el caudal de agua que pasaba cuando se estaba bañando Dionisio se convierte en un fragmento de oro, los peces se convierten en dorados, pero él sale del agua y eh, sale victorioso, ¿verdad? Y ya curado, por así decirlo. Y vuelve a su reino, se depone, o sea, declina en favor de su heredero su corona y va al monte o al campo a acompañar a otro dios muy particular también, que es el dios Pan. Pan es el nombre de Dios, no es que sea el dios del pan, en realidad es un dios de los bosques. Era un sátiro muy feo, ¿no? Pero tenía muchas actitudes musicales, ¿verdad? Era un gran músico, solamente perdió contra Apolo. Era incorpóreo. Sí, era mitad cabra y mitad hombre. ¿Sí? Es un sátiro. ¿Sí? Y era un gran músico. Entonces, todo el resto de su vida, Midas pasó en compañía de Pan en el monte. ¿Sí? Directo. ¿Sí? Esta historia, muy particularmente, va a contar, que es mitológica, ¿sí? Tiene todas las fases, y el profesor diría muy de la cabeza porque creo que él fue entendiendo a lo largo de la historia, que tiene todas las fases o las divisiones que Aristóteles va a dar a la felicidad, ¿sí? En su libro de la ética, que es mucho más sistemático, un poco más difícil de leer. Entonces, preferí contarles al principio esta historia. Sí. Sí. Siempre, Edgar siempre me sorprende. ¿Verdad? A mí siempre me sorprende. Es que espero a ver si este tipo estudió acá la cuestión, ¿verdad? Después resulta que encontró un nexo que nadie había visto. No sé, yo no sé cómo pudo haber hecho. Sí, ¿querés decir primero buenas noches a todos los presentes y a todos los que nos están viendo de manera telemática, virtual? Bienvenido, profesor. Gracias por venir. ¿Sí? Y estamos hablando sobre la felicidad. Queremos probar que no tiene nada que ver con lo que pensamos de la felicidad. Puede interrumpir y participar cuando quiera. Es cierto lo que dice Edgar. Aristóteles es un autor que, a contrario de Platón, me parece que se quedaba sin pergamino para escribir. Entonces él sintetizaba bastante, un tratado bien dialéctico, todo lo que quería decir. Y la ética no es un libro como para hacer una inmersión directa. Es bien árido. Pero a medida que pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que leerlo. Pero solamente con la historia propia de uno, con la historia así como cuenta Edgar, ¿sí? Uno va tomando elementos de la narrativa propios o de otras personas que conocen. Cómo elige cierta cosa, un bien material, cómo pierde a un ser querido, cómo queda mejor contemplando la música, ese tipo de cosas, a medida que uno va madurando, ¿sí? Aristóteles dice en el primer libro que, que la virtud puede ejercerse mejor en la política, en buen sentido. La política es la búsqueda del bien común, ¿verdad? Y que al joven le es muy difícil hacer esta búsqueda o ejercer bien la virtud porque justamente está dominado por sus pasiones, por el dinero o por otros bienes materiales. Entonces, a medida que vamos creciendo y adquiriendo experiencia, y vamos aprendiendo a través de nuestra experiencia y la experiencia de otros, lo que Aristóteles dice también, podemos ir como que hilando nuestra propia historia, y a medida que volvemos a leer este libro que es un poco árido y un poco difícil, vamos como que congeniando esos elementos y vamos encontrando. O sea, este libro el capítulo primero por lo menos ya lo habré leído como 9, 10 veces. Cada vez encuentro más profundidad, pero es porque cada vez estoy viviendo más cosas y pudiendo hacer esa diferenciación. Entonces yo creo que la historia que ella contó recién, justamente él me vio haciendo así, porque yo creo que pasa sobre eso, sobre lo que vamos a pasar a analizar. Una cosa, anoche yo estaba viendo
un documental, porque ahora me hice muy fan de Brasil Paralelo. Les recomiendo ver los documentales de Brasil Paralelo. Realmente es para ver con bolígrafo y papel en mano. Y estaba viendo la serie Patria Educadora. Impresionante. Bueno, entonces en el último capítulo de Patria Educadora dijo algo que dije yo, este tema lo tenemos que decir mañana. El problema de la educación en Brasil, por supuesto que no solo en Brasil, es que dice toda comunicación y el tema de la idea de felicidad, fíjense ustedes, ¿cuál es el problema? Toda comunicación tiene tres elementos: signo, significado y referente, ¿sí? El signo es el término, o sea, la palabra lápiz. El significado es la definición de lápiz, o definición, concepto, podemos tener todo aquí. Y el referente es la cosa real en la realidad. Respecto al término lápiz, del lápiz, es muy fácil eso entenderlo, ¿sí? Uno tiene el término, la palabra lápiz, que puede ser distinto en cada idioma, pencil, pen, lo que sea, ¿no? Y tener el significado, que es instrumento, qué sé yo, no tengo, esa definición no la tengo, como mesa, como tantas veces use barra de grafito. Barra de grafito, instrumento de escritura compuesto por una barra de grafito, instrumento de escritura cilíndrico compuesto de barra de grafito, que sirve para escribir, de escritura. Entonces, más o menos esa sería la definición. Y después tenés el referente, que es la cosa en la realidad. Ahora, respecto de cosas materiales es muy fácil, pero ¿y respecto de felicidad? Porque podemos tener nosotros, imagínense ustedes, si nosotros tenemos el término felicidad, ¿cuál es el significado de felicidad? ¿Y cuál es el referente? ¿Alguien ya vio una persona feliz? Imagínense ustedes el problema de comunicación que tenemos nosotros respecto de cosas como felicidad, libertad, justicia, democracia, derecho, porque no existe comunicación sin esos tres elementos. No existe, absolutamente no existe comunicación sin esos tres elementos. Sin signo, significado y referente. Entonces, dice el profesor Olavo, uno de los entrevistados en este documental de Patria Educadora, donde critica en realidad la expresión de Dilma, que dice que el plan de educación en Brasil va a ser Patria Educadora, porque aquí en 3 capítulos lo que procuran hacer es reventarle a Paulo Freire, que es reventable. Entonces, justamente lo que hace es lo siguiente, que el método de Paulo Freire era un método donde los referentes eran muy pobres, porque el método consistía en decir que para aprender a hablar uno decía, a ver, ¿qué palabras conoces? Ladrillo, ok. Entonces, desde lo que vos conoces, yo te enseño a leer. Pero tus referentes, cuando vos no lees textos de ficción, van a ser muy pobres, porque nuestra vida es una sola. No tenemos nosotros varias vidas y no tenemos la amplitud que nos puede dar la literatura a nosotros para poder tener diversas fases o posibilidades del heroísmo, la valentía, la felicidad, la cobardía. Entonces, solamente la ficción me da la suficiente amplitud para poder ver eso. Si yo quiero entender felicidad, obviamente Didier me estaba diciendo eso en su exposición. No, yo no tengo que ir a leer. Nosotros estamos tomando como ayuda para la definición de Aristóteles. Pero si yo quiero conocer la felicidad, no voy a tomar el manual, el tratado, la ética de Nicómaco para poder entender qué es felicidad. Porque ahí lo máximo que voy a tener es término y significado. Y me va a faltar el referente. Cuando no tenemos referente en la realidad de todas estas cosas, al final termina, en nuestra comunicación, termina diciendo en el documental, se hace solamente a nivel de sentimientos. La gente toma una idea, se apega sentimentalmente a aquello, ¿sí? Va y pelea por esto sin que signifique eso tenga significado, sin que es porque todas las ideas y la comunicación se termina siendo vacía. Entonces, fíjense ustedes, un caso particular sobre el tema. Para explicar, siempre uso esto para explicar la felicidad, sobre si felicidad es alegría o no. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, por favor. Si quiere interrumpir, ya sabe cómo funciona la clase. Sin pedir permiso. Con el riesgo, por supuesto, de entrar en la conversación.
Uno tiene dos posibilidades. La mejor siempre piensan en uno que es hablar, pero también puede callarse uno, porque si no, aquí vamos a pelearnos enseguida. Es el objetivo. Entonces, ¿estaba diciendo qué? La felicidad. Entonces, felicidad es alegría. Felicidad es alegría. La felicidad se identifica con la alegría. Identifica, o sea, felicidad es igual a alegría. Lo que pasa es que ustedes son tramposos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí. Identifica. Sí. Él está simulando, porque en realidad no cree eso. Entonces, felicidad se identifica. Identifica significa es igual en todo. Es igual. Intercambiable. ¿Sí? Felicidad es sinónimo absoluto de alegría. Entonces, la alegría puede ser una manifestación. Entonces, me pregunta, ¿Cristo estaba alegre en la cruz? ¿Cristo estaba feliz en la cruz? ¿Sí o no? Entonces, si no estaba feliz, entonces estaba infeliz y era un desgraciado. Pequeño tema, ¿eh? Si no estaba feliz, entonces era un infeliz y desgraciado. O entonces, ¿se dan cuenta cómo se distinguen las dos cosas? Felicidad de alegría. Alegre no estaba, feliz estaba. ¿Sí? Entonces, ¿eh? Claro. Sí. Sí. Estar triste, Ser feliz. Sí, claro. O si no, no se entiende. Bueno, diga. ¿Sí? Está triste porque justamente se da ya esta partida, esta separación, pero por otro lado está feliz porque va a escoger Porque crece, madura. pero no como papá, Claro, pero a la vez está feliz. el ejemplo, el apego es lo que duele, ¿sabes? Apego. pero Me parece que está feliz porque parece que se está desarrollando a lo que tiene que ser. O sea, está mejorando a algo que debe llegar. Puede ser independencia, puede ser familia, una casa, un montón de otras cosas. O sea, está llegando a una excelencia, ¿verdad? Esa excelencia fundamentalmente requiere, claro, desapego. Eso es tan real que si los hijos se quedan en la casa y no se van nunca, uno un día le va a decir a los padres, "Che, andate ya". En serio, salvo que por alguna razón en particular tenga que quedarse en su casa como en mi caso. No tendría que estar, pero estoy, ¿verdad? Pero si tiene que irse y no se va. Ya, Estela quiere que te vayas. Tía Estela quiere que yo me vaya, pero no le queda de otra, ahora no le queda de otra, ¿no? ¿Qué vamos? Entonces, sí, claro. Sí. O sea, tengo que quería pasar ya la No, explicar. Es importante. Bueno, entonces, ¿cuál es tu referente para feliz? ¿Cuál es tu referente para... Bueno, no, decime algo real que sea feliz. alguien. Un alma tiene. Sí, tendría que ser un alma. Tiene que ser un ser. ¿Cómo? Tiene que ser un ser. Tiene que ser un ser. Claro. ¿Tiene posibilidad? No, concreto, real. Tiene que ser con nombre y apellido. Entonces, por eso. Si es el caso de feliz, porque feliz, me podés decir, bueno, hay ciertas cosas a las que podemos llamarle analógicamente feliz. Ok, pero tiene que ser algo concreto, en la realidad. ¿Tienes feliz? No. Exactamente. Es el referente de lápiz. Este es. ¿Cómo? Claro, el término título universitario, ¿sí? Vos tuviste que haber visto alguna vez, ¿sí? O si no, si vos no tenés un referente de la mayoría de las cosas las que vos hablas, vos solamente vas a creer lo que otros te dicen. ¿Entendés? Yo creo lo que otros me dicen. Yo no he visto algo en la realidad. Yo no tengo referentes.
yo voy a siempre ver, voy a creer solamente lo que otros me dijeron, pero yo no voy a verlo realmente. ¿Ves? No necesariamente tiene que ser un ente material, porque vos podrías decir valentía. A ver, dame un referente de valentía. No, ese es el concepto, ese es el significado. Sigue siendo significado. Aquiles. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es mi referente cuando... Así es. Vos decís, valiente, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál es? Profesor, está... Profe, ya sabía. No quería contestar, ¿verdad? Ahí bueno, perfecto. Referente, Juan Arco. ¿Sí? Pero hay cosas que son fáciles. Por eso, valiente. No, pero funciona así. Pero fíjense, cuando lleguemos a ciertas cosas, que no es felicidad, yo te digo, feliz. No me decir un santo. Decime qué es santo. Me diga un santo. Individual. ¿Conocer? Bueno, conocer su historia. Algo. Entonces, bueno, entonces no tenés todo su referente. ¿Conocés su biografía? Bien, entonces tenés su referente. Además que yo tengo que tener su referente. ¿Entendés? Yo digo, valiente, Juan de Arco, ¿conocés su biografía? Regalarle, por favor, el de la hermana Salles. No, que le guste, porque es la mejor biografía en castellano, es de la hermana Salles. La mejor. Se vas, si con la espada en la mano vas a salir. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, democracia. Referente. ¿Entendés? Entonces, no tenés un referente. Tu referente puede ser, cuando digo real, puede ser ficcional, en el sentido que el ficcional también es real, pero vos tenés un conjunto de cosas que cierran la idea. Por eso te dije, sí, valiente, Aquiles. Héctor. Sabio. Desde que no es barco, entonces santo, dice que no es barco, que santo supone que tiene que ser feliz. Sí, pero digamos, está bien, puede ser, pero tu referente, digamos que no tiene rostro todavía. No tiene rostro, exactamente, no tiene rostro. Claro. Exactamente, puede estar alegre, no soy feliz. Esta pregunta es muy interesante porque fíjate, vos vas a construir todo un edificio sobre la idea de felicidad, de la educación del hombre, porque finalmente, sí, ya lo vamos a hablar, ¿verdad? La felicidad para Aristóteles es el fin último. Entonces, sobre eso yo voy a construir. Para ese fin último, yo tengo que tener fines intermedios. Él dice eso. La vida del hombre es un ser eminentemente práctico. Porque yo estoy como actualizando mi ser, se mueve en la existencia. Hago cosas. Y estas cosas, de repente yo puedo tener un fin. Cuando yo entro a la universidad, quiero tener un diploma. Bueno, llegar unos 5 años tengo el diploma, ¿verdad? No va a ser mi fin último, ¿verdad? Probablemente una semana o un año antes, estoy pensando en otro fin. Este ya se volvió un fin intermedio. Lo que él va a decir fundamentalmente es que yo no puedo tener una sucesión infinita de fines intermedios. Tiene que haber un fin supremo, último, que sea el máximo, digamos. Y él dice que este fin, en primer lugar, es la felicidad. Y aquí tiene una consecuencia, no tener el referente de felicidad, como dice el padre, porque si yo construyo sobre eso, si por ejemplo yo veo que la felicidad es simplemente bienestar económico, o por ejemplo, si hablando de humanidades en general, un educador eduque a los chicos solamente para que tenga prosperidad económica, ¿sí? Va a crear entre comillas, crear o educar una generación con ciertas características de chicos, como hicieron en la Revolución Industrial, por ejemplo, que hasta la manera de sentar, que todavía la tenemos hasta ahora, dice que fue pensada allí justamente para que las personas estén psicológicamente preparadas para hacer una sola actividad.
y repetitiva, una y otra y otra y otra vez sin quejarse. Entonces, ese esquema ya se prepara en la escuela. O que queramos evitar el sufrimiento. Imagínense lo que sería una terapia o un terapeuta, un psicólogo, que piense que el hombre tiene que definitivamente a rajatabla eliminar el sufrimiento. Yo no soy experto en esa área, pero sería una catástrofe. Es más, para lo que yo conozco de las teorías psicológicas, toman justamente aquellas tragedias del hombre y las presentan como paradigmas, entre comillas, paradigmas científicos, el síndrome de Edipo y cosas así. Entonces, toman esos eventos trágicos, inclusive las traen de la literatura clásica y sobre eso trabajan. Pero no podemos negar que o sea, el hombre realmente no puede, yo no puedo educar ni dirigir al hombre, no puedo basar mi felicidad en evitar el sufrimiento, evitar el dolor, por ejemplo. Que sí, un montón de ejemplos. En esta parte, justamente, Aristóteles va a decir que existen como 3 tipos de ciudadanos en la polis. Porque, obviamente, el fin de la ética, otra vez, él lo va a hacer coincidir con un fin político. Por eso él va a decir que el hombre es un animal político. Pero, al igual que Platón en la República en realidad es un libro, además de estructura y de ideas políticas, fundamentalmente es un libro de justicia donde él equipara el alma del hombre al alma de la polis, o a la polis. Entonces, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, yo con la polis, o con el pueblo, una ciudad-estado, puedo definir algo, él dice, si yo puedo definir algo para la polis, esto se replica en el alma humana, y viceversa. Entonces, él va a decir que existen 3 tipos de personas, como 3 estados de la felicidad, digamos. El primero, que es un ser hedónico o hedonista, obviamente, ¿sí? Lo va a definir perfectamente, que deja, digamos, deja satisfacer completamente todos conocen, la palabra hedonista es muy fuerte aquí, por sus placeres, digamos así, terrenales, si podríamos decir. Luego está la gente o la felicidad que consiste en el honor, que es una felicidad propia, dice, de los políticos y guerreros. Entonces, que consiste fundamentalmente en ser elogiado. Entonces, mi felicidad, si bien no es hedonista, va a consistir en alimentar constantemente esa sed de elogio que yo tengo. Sí, exactamente, depende de pero depende de la población. Sí, claro. Sí, no, depende de que otros vean. En realidad, él construye su ser mirando a los otros. Sí. Las redes sociales funcionan. Sí. Yo tengo ahí. Y mezclado otra vez con este primer principio de hedonista. Además, está un poco grabado. Y después tenés. No todas las redes sociales, pero ciertas conductas en las redes sociales tienen esa característica. Sacarse 200 fotos para elegir una y colocar. Tiene algo. Entonces, después está una tercera etapa, o digamos, tercer nivel, digamos, que va a decir que es el teorético o el contemplativo. Obviamente uno ya busca la felicidad. Un hombre dice, él perfectamente puede morir como Aquiles. Es impresionante, pero Aquiles, por lo menos en pasajes de la Ilíada, se ubica en el segundo nivel de los que quieren recibir adoración, porque varias veces Aquiles manifiesta que él quiere ser recordado. No le importa dar su vida por eso, pero él quiere ser recordado. Quiere una gloria, ciertamente tiene la mirada de la eternidad, pero todavía no es el bien por sí mismo. El bien por sí mismo. Entonces él va a decir, y va a unir 3 palabras mágicas, Aristóteles: la eudaimonía, que es la felicidad, ¿sí? La virtud, ¿sí? Y la práctica de la virtud, en realidad me va a llevar a prudencia, que es otra virtud, pero digamos así, hiper glorificada. Entonces, y él en esto resuena de vuelta las enseñanzas de Sócrates y de Platón.
esto es más o menos para ubicarse simplemente en contexto y aquí ya podemos empezar a entender más o menos cómo se manifiestan estos niveles o estas cosas en la realidad misma, como dijo el padre, podemos hallar el referente de la realidad. Yo escucho una charla con coaching, y se paga carísimo eso, 1,5 millones, cuesta una entrada para esos coaches que ser tu propio jefe y toda esa cuestión, ¿verdad? Evidentemente en algún nivel funciona. Toda esa cuestión. Ustedes pensaron otra cosa. Bueno, hay algo de... Pero va a ocurrir que no tenés que contar, ¿cuál es su fin último? Como casi todas las cosas, ¿cuál es el fin último? ¿En qué basan estos autores, estas personas, su retórica? ¿Verdad? ¿Hacia dónde apuntan? Hay gente que hace eso y que resulta... Lo que hay que decir es que hay una... No dejo mucho, pero hay alguna pasión o algún deseo que ellos están al cual están. Todo el marketing es eso, es un deseo al que están dirigiendo su objetivo. Y que son deseos, digamos así, que son, digamos, están en el hombre, ordenadamente funcionan bien. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos, el hecho de que sean desordenables, es simplemente porque existe la libertad, ¿verdad? La libertad es un hecho y si la vida es, por decirlo, un juego en el que nosotros realmente podemos perder. O sea, este juego y podés ganar o perder, dependiendo de cómo lo juegues. Y obviamente la voluntad va a tener que orientarse toda nuestra vida por fuerza de la voluntad, va a orientarse hacia lo que corresponde. Pero este tema de la felicidad tiene mucho que ver con la noción que podamos tener nosotros de moral. Sidney Ciclane en el último congreso de los liberales. Pueden encontrar eso en el podcast de Spotify del Instituto Hugo de San Víctor. Todos sus episodios son muy buenos. En el tiempo, quieren escuchar alguna cosa, pueden ver ese Instituto Hugo de San Víctor en portugués. El profesor Internet y otros profesores más. Muy recomendable si escuchan en portugués los comentarios. Ellos comentan mucho mejor que nosotros la mitología griega y compañía. Y el último congreso ellos pusieron toda la conferencia de los Sidney Ciclane sobre que un topista muy bueno, distinto de lo que uno podría esperar, incorporado y todo. Y el profesor Sidney dice que la moral consiste en aquello que el hombre, la moral consiste en el camino que el hombre debe recorrer para llegar a ser lo que debe ser libre. Porque lo que está fuera de la libertad uno no puede controlar. Entonces, y claro, evidentemente allí se encuentra justamente la felicidad. El hombre llega a ser, a través de este camino, llegue a ser aquello que debe ser. Tiene todo que ver, porque si la felicidad tendría que ser algo que todo hombre podría realizar, sin excepción. No, es una propiedad. No. La libertad es una propiedad de la voluntad. La propiedad de la voluntad del hombre debe estar dependiendo de esa idea es liberal. Esa idea es liberal. Perdón, esto es un mal método, empezar atacando la posición. Eso es empezar diciendo, vos sos malo, ¿verdad? Uno le lee, ¿Por qué, verdad? nunca he visto video del Peter Crick. Es verdad, no, claro. Entonces, ¿por qué? Que yo siempre uso ustedes. Pero Siempre tiene que empezar por algo que tu contrincante o tu interlocutor es lo que estoy diciendo. No, ya sé. Estoy... Peter Crick.
No lo usaron ustedes. Bueno, ¿por qué la libertad no es una construcción personal? No es algo que se conquista. Hay algún aspecto del uso de la libertad. Una cosa es la libertad como propiedad de la voluntad. Tenemos la voluntad como potencia de algo. Potencia significa que está el alma como acto de su existencia, pero tiene. Entonces, así lo puedo resolver. Entonces, es una potencia en cuanto que el hombre puede o no actualizar esa posibilidad, la voluntad, el querer o no querer. Entonces, es una propiedad, la libertad es una propiedad de la voluntad. La propiedad de la voluntad. Ahora, esa libertad, yo puedo usar la voluntad libre, la voluntad es la que es libre, porque hay una libertad como una tercera cosa, que la voluntad es libre, yo puedo usar la voluntad libre para querer el bien que yo conozco. Por eso es tan importante la inteligencia. Yo solamente educo la voluntad. Sin inteligencia, entonces yo nunca podré conocer qué es el bien. Si me dicen que yo no puedo saber qué es el bien, ¿cómo el hombre va a poder saber hacia dónde dirigir su voluntad? Entonces, la promoción de la inteligencia me permite ver el camino, digamos así, y con la voluntad libre, educada, para que pueda siempre con más firmeza y determinación elegir el bien. Entonces, con eso se puede construir una posibilidad madura, ¿no? Pero fíjate que la libertad aquí es una propiedad de la voluntad. La propiedad de la voluntad. Es muy típico de cierta manera de vocación de libertad, como una especie de, suena muy lindo la cuestión de construir la libertad, pero es una libertad. Fíjense que es el problema que yo digo, si yo tengo libertad, qué lindo soy. Significado, posibilidad de hacer libremente lo que yo quiero. ¿Cuál es el referente? Entonces, ¿de qué estamos realmente hablando? ¿De qué estamos realmente hablando? Sí, porque si pensamos que se construye libertad, la libertad no se construye propiamente, porque ya está la libertad o no está. Si está o no está. O si no, empezamos a hablar sumamente con muchísimas analogías, pero no tenemos un referente final al cual nosotros hacemos referencia a la Constitución. Entonces, pero si traemos la libertad como propiedad de la voluntad y decimos que la voluntad es libre, bueno, la cosa queda mucho más simplificada y clara. Eso es lo que me parece. Se puede estar de acuerdo libremente. Aquí todo es libre. Parcialmente de acuerdo, sí. Yo estoy aquí, quiero decirles que acá tengo los alumnos que están conectados. Hay alumnos de Perú, de Uruguay, de Argentina también. Entonces, después al final les voy a mostrar a los profesores y a los alumnos que si ya no vieron el video que les mandé del testimonio de los que enviaron su testimonio para poder mostrar a los profesores. No sale bien el audio. Hay algo que Aristóteles siempre dice, y lo voy a repetir, y lo repito en cada clase, que habla justamente en el libro sobre el alma, no, metafísica. Él dice lo siguiente, que es imposible mentir al 100%. ¿Qué? Que es imposible mentir al 100% o estar equivocado al 100% sobre algo y que te crean, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que permea sobre la sociedad tiene algún elemento de verdad. Entonces, ¿qué elemento de verdad veo sobre este tema de la libertad como una construcción? Si bien el profesor pudo haber utilizado esa palabra en varios sentidos, ¿verdad? Yo lo entiendo de esa manera. La libertad en cierto sentido es una construcción, ¿sí? Es lo mismo, hay una frase, claro, porque es una construcción en el sentido que uno tiene que desarrollar esa habilidad, ¿sí? Esa potencia, tiene que ir ejerciéndola. Entonces,
por qué ahora estamos tocando la felicidad y antes tocamos sobre la ley moral y sobre la libertad? Porque efectivamente hay que hacer toda una construcción para poder hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces la libertad se construye a medida que cada uno va eligiendo entre una u otra cosa, ¿sí? Porque justamente la libertad, como una definición básica, es elegir entre una u otra cosa. Ahora, aquello que nos permite diferenciar entre opción uno, opción 2 o la variedad de cosas que hay entre una u otra es nuestra inteligencia, como dijo el padre, ¿sí? Nuestra inteligencia es la que finalmente juzga si yo quiero pedir un deseo a un Dios y romper las leyes de la naturaleza y terminar tocando la manzana sin poder comer, convirtiéndola a mi hija en una estatua de oro y finalmente abdicar y retrotraerme a la naturaleza de escuchar poesía, ¿verdad? Porque justamente aquel rey, en su ambición, quería expandir aquello que era una moneda común, o era dinero, en el sentido de que era la moneda de intercambio, el oro. Entonces él eligió, en vez de pedirle, no sé, paz, seguridad y prosperidad para su pueblo, pidió que todo lo que yo toque sea oro, ¿verdad? O dinero. Entonces, él ejerció su libertad, pero eligió un bien, ¿sí? Algo que era menor de todo aquello que él podía haber elegido, ¿sí? Entonces, justamente el mal ejercicio de la libertad es elegir aquel bien que es inferior, ¿sí? Inferior a todas las posibilidades que tenés. Pero justamente para poder entender cuáles son las posibilidades, cuáles son todas las opciones que uno tiene de verdad, de acuerdo a la naturaleza del hombre y de acuerdo a las posibilidades mismas que uno tiene. Porque yo para ejercer, cambiar el mundo, si soy un rey o un presidente, puedo hacerlo de una manera eh, interesantemente concreta. Pero si yo quiero, no sé, me despierto en mi baño con 15 años, rebelde y digo, ¿sabes que voy a cambiar el mundo? Creo que está fuera de mis posibilidades en ese momento. Puedo construir para llegar a eso, ¿verdad? Pero elegir aquel bien que sea mejor entre lo que hay. Como había dicho Edgar, el bien que parece ser superior, el bien que parece ser por el cual todas las otras cosas se hacen, ¿sí? Parece ser la felicidad. Y de hecho lo es, ¿ya? Aristóteles en su libro dice, ¿para qué se hacen las espuelas para el caballo? ¿Para qué se hace la montura para el caballo? Para poder cabalgar. ¿Para qué se cabalga el caballo? Para hacer la guerra en tiempos remotos, ¿verdad? No hace mucho tiempo, la verdad. Se sigue haciendo. Pero, ¿para qué hago la guerra? Puede ser porque me estoy defendiendo de algo o quiero proteger porque yo amo lo que está detrás mío, lo que protejo. ¿Y por qué lo proteges? Porque ahí está mi pueblo y dentro del pueblo está mi familia. Entre mi familia están mis hijos y mis mayores, ¿sí? Entonces, ¿y por qué querés proteger tu familia? Porque me hace bien tenerlos presentes, ejercer aquello para cual yo fui hecho, puede ser proteger, puede ser proveer, puede ser un montón de cosas, de acuerdo a la posición que cada uno tiene. Y finalmente vos presionás. ¿Y por qué querés proteger? ¿Por qué querés proveer? Y porque quiero ser feliz, y porque quiero que aquellos que están alrededor mío sean felices, o tengan todas las posibilidades de ser felices. Entonces, ¿para qué se hace la guerra? Puede ser para atacar y podés, en la guerra, por ejemplo, tenés el ejemplo de la libertad mal ejercida. Puedes hacer guerra solo para conquistar y destruir y saquear dinero o bienes, hacer de los niños esclavos y de las mujeres esclavas sexuales. Puede hacer eso. Pero eso ya no es una guerra de defensa, eso ya no es justo. Entonces ahí vemos como todas las virtudes y todas las cosas que nosotros ya estuvimos hablando van conectando, ¿verdad? Para que uno pueda primero aprender a diferenciar aquello que es bueno, aquello que es malo, o aquello que está en referencia a una cierta cosa, y poder elegirlo, por más que sea dificultoso, ¿sí? Por más que sea difícil, porque justamente el ejercicio de hacer el bien es difícil. Es difícil cuando todos tus compañeros están copiando en el examen y vos no querés copiar porque el examen es una prueba estandarizada para que poder ver cuánto vos aprendiste o tu capacidad de retención o tu memoria, pero mide algo efectivamente. Si yo miro la otra hoja, una profesora siempre me decía, no mire el otro porque el otro está más desesperado que vos, se me quedó siempre, ¿verdad? Pero mirar la otra hoja, yo estoy burlando aquello por lo cual se hizo, ¿verdad? Eso puede ser imperfecto inclusive, pero
Depende de mí cumplir o no aquello que no es necesario que yo no lo haga. ¿Entendés? No es necesario. Hay cosas, por ejemplo, si me surgió este ejemplo cuando vos estuviste hablando de que si yo solamente ejercito la voluntad, no ejercito la inteligencia, el entendimiento para poder diferenciar el bien del mal, yo estoy formando un robot, ¿sí? Yo le doy órdenes y hace. Entonces, pienso nomás así, ¿qué propiedades o qué cosas finalmente graves puedes hacer? Puedes tener un militar, pero entrenado hasta los dientes, tiene, no sé, tiene todo, pero no tiene una conciencia moral, ¿sí? Vos le mandás a la guerra a buscar algo y le mata a los niños, desola la ciudad, hace un montón de cosas. Él no puede decir no a la orden de un superior que sea inmoral. Él no puede decir no a algo que le parezca injusto. Hay gente que dice que no, ¿sí? Yo no voy a hacer esto, entonces vas a ser llevado a la corte militar, y bueno, que se me lleve, que se me juzgue por insubordinado. Pero aquello justamente a poder diferenciar sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la fortaleza, sobre lo que me pide la virtud, ¿sí? Yo necesito poder conocer y poder guiarme hacia eso, poder elegir, ¿verdad? Y poder decir que no. Y esa persona que dijo que no a esa orden que es injusta, como Sócrates no se fue a la guerra porque decía que había una orden injusta y por eso no se fue a pelear. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, eh, uno puede decir que no y padecer las consecuencias. Antígona, ya habíamos leído Antígona. Antígona le había enterrado a su hermano bajo una prohibición estricta y pena de muerte de su tío, aquel que tenía su parte de potestad, y el tío pensó que mantener la seguridad y el orden en la ciudad era mejor que proponer el bien común o darle satisfacción a los dioses. Entonces son una puja entre la capacidad de elegir entre los dos bienes cuál es mejor para ponderar entre aquellas cosas. Nosotros en el ejercicio de la profesión, cuando tenemos un problema constitucional, nosotros tenemos esa palabra, ponderación, que es colocar una normativa frente a otra que habla de principios y poder ver cuál prevalece. ¿Sí? ¿Cuál prevalece? Y es un ejercicio, es el ejercicio más elevado que hay en la instrucción jurídica. Porque no es solamente aplicar, no es un reglamento, no es que yo digo, bueno, tengo una situación y está lavado siguiendo las premisas o siguiendo el procedimiento. Entonces, justamente, aquello que nos enseñan en la facultad a ponderar entre principios constitucionales o lo que nosotros tratamos de hacer acá. Y ponderar es justamente colocar dos principios que parece ser que están en conflicto sobre un cierto tema y poder decidir, ¿sí? Poder decidir cuál es el que prevalece sobre el otro y la situación particular. Sí. No, vos no me podés. Claro, claro. Por ejemplo, la correspondencia es inviolable. No, se hizo muy compleja. Quiero simplemente volver a un tema para que hagamos algo de claro, ¿verdad? Sí, si la felicidad es la, creo que estamos de acuerdo, me parece, o quedó claro por lo menos que la felicidad es a, algún tipo de excelencia, algo tiene que ser, ¿sí? Como la meta final más allá de la cual no existe otra cosa. ¿Puede ser? Porque es bien, aquello que se busca ¿Eh? como de la... Fin, fin último, ¿sí? Fin último. No, los fines intermedios no son felicidad. Algo de felicidad, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Necesarios. ¿Te parece que son necesarios? Absolutamente necesario. Absolutamente necesarios. No, yo quiero. No, afirme si no tenés un referente. Es que la alegría te puede dar muchas cosas. Un mal también te puede dar una alegría, ¿ves?
La alegría es de doble filo. Sí. Felicidad entonces parece que tiene que ser algo que es más allá de lo cual no puede haber otra cosa. ¿Sí? Abstracto. O sea, ¿sabes lo que significa abstracto? No. Ese es el error de los profesores de gramática. Entonces, por eso dice que Dios es abstracto. Porque no sabe metafísica. ¿Entendés? Abstracción es, ¿sí? Abstracción no es algo intangible. ¿Sí? Entonces, en gramática clásica, lo abstracto son ideas abstraídas a partir de la realidad. ¿Sí? Entonces, Dios no es algo abstraído a partir de la realidad. ¿Entendés? No tiene sentido eso. Ahora, cuando vos decís blancura, eso es una abstracción. ¿Por qué? Porque no existe lo blanco. Claro, entonces la blancura es, no existe en sí mismo. Existe una pared blanca, una hoja blanca, un techo blanco, una témpera blanca. ¿Entendés? Existe un concreto que es blanco. La blancura es una abstracción, ¿sí?, que yo hago a partir de lo real. ¿Comprende? Entonces, la felicidad. Espera. Wait. ¿Eh? Buenísimo. La felicidad es abstracta o concreta. Pero no. Yo, más importante que hacer esa cuestión es decir, sí, ¿qué es realmente lo feliz? ¿Sí? Y a dónde nosotros encontramos la felicidad, podemos encontrar la felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿entendés la distinción entre concreto y abstracto? ¿Sí? Pared blanca, concreto. La blancura, abstracto. ¿Ok? Entonces, fulano de tal es, aquí, por ejemplo, Anderson Perker. Es Anderson, el feliz Anderson. ¿Concreto o abstracto? Concreto. La felicidad. ¿Concreto o abstracto? ¿Qué pensamos? ¿Concreto o abstracto? Abstracto. ¿Sí? ¿Eh? No, porque necesita un ente que sea feliz. Es una especie de abstracción. Perfecto. Exactamente. Entonces, la felicidad es abstracta, ¿sí? La idea de felicidad es abstracta, ¿cierto? Lo que vos tenés son entes felices, ¿sí? Entes felices. Entonces, la felicidad entonces tiene que ser una posibilidad, ¿sí?, de entes libres. Si son libres, tiene que ser una posibilidad, no una necesidad del ente, ¿no? Entonces, Mira, bueno, igual que la blancura, esto es fácil. Igual que hay distintos grados de blancura o claridad. espera, antes, ¿te parece que estamos bien definidos para entrar a los grados de felicidad? No sé, pero es análogo. A los grados. No sé, pero decir simplemente, porque hay personas más felices que otras. Porque si es una abstracción que, digamos, que participa en mi ser o en los seres, ¿sí?, en algún ser va a participar más que en otro. ¿Sí? Por eso, y en alguno completamente, de verdad. Sí. Los cristianos le pusieron un nombre después, ¿verdad? Pero la cuestión es que si hay escalas de blanco, o te va al odontólogo, el tipo te dice, no, vos tenés tal número de blanco. No, blanco. Un blanco. No, yo no creo que haya escalas de blanco. O sea, no hay escalas de blanco, hay escalas de grises. De claridad. ¿Eh? No. Hay blanco y se encuentra en impresa. Claro, estamos, obviamente Espera un ratito, mira. Yo te voy a decir una cosa. Yo te digo esto con conocimiento de causa. No, yo soy. Obviamente Espera. Yo soy profesional. ¿Qué sabes de colores? Yo soy profesional gráfico. De profesión gráfica. Entonces. No. Blanco. No. Esas cosas. Eso me gusta mucho de los lenguajes femeninos. Los lenguajes femeninos son así. Poéticos. ¿Eh? Sí, pues claro. ¿Cómo? Sí, los lenguajes. No, por eso.
son poéticos, dinámicos, ¿entendés? Entonces te dice, sí, este es un blanco azulado, en realidad es un celeste muy claro. No. Entonces, fíjate, es una cuestión de longitud de onda, ¿entendés? El blanco es una cierta longitud de onda que es la mezcla absoluta de tres colores, ¿entendés? Si vos tenés un blanco azulado, en realidad tu longitud de onda cambió. Es una cuestión física, ¿no? ¿Ves? Es una cuestión física. ¿Cómo? Son los colores luz. Entonces, sí, pero también, porque si vos agarrás en Colores tinta, tierra. igual están los colores, si vos tenés una mezcla de tintas, te pasa la misma cosa. ¿Sí? Los colores luz son los colores RGB y los colores de tintas son los colores CM, cian, magenta, amarillo y negro. Te cuento que yo sé. ¿Por qué? Sí, ¿Eh? ¿cierto? Hay una jerarquía. ¿Valores o virtudes? Obviamente cuando yo uso la imagen en escala de blanco, por supuesto que no creo que haya distintos blancos, como hay un azul, sino que estamos hablando de un matiz de la paleta de colores. Pero lo que dijo el profesor es clave, ¿verdad? Mi felicidad entonces va a depender, recordemos las categorías, ¿sí? Hedonistas, que los que viven de adulación, y los contemplativos, ¿verdad? Porque aquí también van a aparecer aquello que yo dije, la virtud y la prudencia. Entonces, si yo tengo más valores, yo entiendo que el profesor cuando dice valores, en realidad se está refiriendo a las virtudes, ¿sí? Porque los valores pueden ser relativamente arbitrarios en una sociedad. Profesor, ¿los valores son absolutos o relativos? Absolutos. Valores absolutos. Entonces está hablando de virtudes. No, y por eso. ¿Qué? Los valores son relativos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa aquí? Estaba hablando. No. Es que lo que pasa es que en ciertas doctrinas morales Sí. se usa el término valores, Schelling, por ejemplo, que también escribe un poco sobre ética, usa el término valor. pero Shelley, Kant, hay tipos. bueno, pero yo creo que estamos hablando de valores como virtudes, Sí, absoluto. ¿cierto? Por eso dije. Como que son absolutas. Okay. Son absolutos. ¿Puedes repetir la definición de valores? El profesor dijo que Depende. sí, Depende de los valores. Depende de la jerarquía de valores personales. Esa jerarquía es absoluta o relativa. La jerarquía es relativa. Entonces, bueno, entonces, si los valores son absolutos y la jerarquía en realidad es relativa, ¿sí? Entonces, hay cosas que para unos son superiores y esas mismas cosas que son superiores para unos son inferiores para otros, ¿cierto? Eso significa que sea relativa. Ok. Entonces, si la... Yo no torno. Espera, quiero continuar con la cuestión con el profesor. Si la jerarquía es relativa, entonces esa jerarquía depende de qué? ¿Depende de la voluntad del hombre o depende de su naturaleza? Espera. ¿Quién va a responder aquí? ¿El profesor o vos? De la voluntad del hombre. Si depende. Y esa voluntad, porque la voluntad es elección. Él va a elegir en función de qué. ¿Y esos parámetros quién les da? Contexto histórico que le rodea.
sea, no su naturaleza personal. Sí. O sea que depende no de su naturaleza personal, sino completamente de sus circunstancias. De sus circunstancias. Entonces, cada hombre se va a construir en función de sus circunstancias y no de su naturaleza. O sea que todos los hombres... Eso, ¿no te parece que eso haría que todos los hombres tuvieran fines distintos? El fin último. Sí. Eso no haría que los códigos éticos sean distintos para cada persona. Entonces no habría un código ético universal para todos. Si cada persona se da su código ético, lo que para mí vale, para ella puede no valer. Entonces yo no podemos tener códigos comunes nosotros entre ella y yo. Sus códigos son distintos de los míos. Si eso es así, cualquier código que se me imponga va a ser siempre una imposición exterior. Terrible es Dios con sus mandamientos entonces. Probablemente. Sin embargo, si existe una naturaleza humana, esa naturaleza humana y esa naturaleza humana nos es dada, nosotros vemos por la experiencia que nos es dada, nosotros tenemos y en general, ¿sí? Todos los hombres, casi sin excepción, pueden ser bien formados o mal formados. Si nosotros decimos que pueden ser bien formados, eso significa que hay una especie de modelo o criterio común para todos los hombres. Eso significa que hay una naturaleza, hay una esencia, digamos así. Si hay una esencia y esa esencia incluye todas sus potencialidades como su voluntad y su inteligencia, ¿sí? Eso tendría que exigir que haya un código igual para todos. No. ¿Eh? Sí. Cada congregación. Ah, ya está. Entonces yo creo que... Creo que estás, lo que vos estás, entonces, bueno, entonces me parece que a lo que vos te estás refiriendo es a cosas accidentales, ¿verdad? Que los accidentes son distintos en cada uno. Claro. Hay cosas que personas, no hace falta ir a lo... Hay cosas que son esenciales, pero hay cosas... por decir así, ¿cuántos valores se refiere? De los libros de piedra, apostado, no sé. Pero rezar es obligatorio para todos. Entonces lo que vos entendés que hay cosas que son esenciales y comunes para todos los hombres y hay cosas que son accidentales. Claro. Eso sí. Gracias a Dios. Imagínate Bueno. si yo tuviese que rezar todo lo que reza la hermana. Bueno, claro, por supuesto. Nunca me salvaría. Entonces, no, pero está bien. Entonces, entonces me parece que me dijiste, hay cosas que me afirmaste mal. Cuando yo te pregunté si la jerarquía de valores es relativa, la respuesta tenía que haber sido que, entonces la respuesta tenía que haber sido que hay valores cuya posición jerárquica es absoluta y hay valores accidentales que no hacen a la persona cuya posición jerárquica es relativa con la persona y sus circunstancias. Eso sería, ahí sí estaría bien, porque si así en general los valores son absolutos y su posición para todos es relativa, entonces lo que para ella vale en absoluto, para mí, aunque compartimos la misma naturaleza, no valdría exactamente lo mismo. Y como pongo ya,
si para todos los hombres vale rezar, entonces hay para hombres para los que no vale rezar. Entonces, los códigos no pueden ser ya impuestos para todos. Y eso es, yo estoy seguro que usted no piensa eso, por supuesto, ¿verdad? Pero hay unas, no, es que, no, lo que dijiste es que hay un aspecto de los códigos que son personales, ¿cierto? Y otro dijo claramente que nos da la circunstancia, está la cultura, tu mamá que te obligaba a rezar, pero tenemos que salir de este tema religioso. Digo, me incomoda a mí. Entonces, pero sí, hay circunstancias. Honrar a Dios, eso no es religioso. Sí, bueno, pre-religioso. Bueno, no, hace parte de la cuestión, no podés sacar, porque si no vos eliminás una parte de la metafísica al hacer eso. Y una parte importante de la ética. Está bien, pero bueno, poner otra cosa. Si quieres ser liberal, Honrar a los padres. sí, Honrar a los padres no puede, es indiscutible porque hace a la naturaleza misma del hombre. sí. Entonces, ¿cómo? ¿Es siempre inmoral mandar a tus padres a un asilo? ¿Cómo? ¿O todo qué? No se trata si todos honramos a los padres, sino si todos debemos honrar a nuestros padres. Todos deben honrar a sus padres. ¿Sí? Si todos si no nacieron de un huevo, no, si no nacieron de un árbol, si nacieron de sus padres, entonces todos tienen que honrar a sus padres. Luego, Que todo tiene una conexión lógica. Si yo no estoy obligado a honrar a mis padres, mis hijos no están obligados a honrarme a mí, claro, ni a respetarme, ni a seguir los consejos que le doy, ni me debe el respeto que me debe. Entonces, si bien estuvieron discutiendo sobre este tema, ¿verdad? En la sección del mal y sobre la libertad, hay gente que realmente sostiene de que todo es un constructo social, ¿sí? Que los valores son intercambiables y que un valor que puede ser bajo en algún momento, puede estar en la punta en algún momento, y que realmente no hay nada que lo ancle con una jerarquía pura y dura. No hay nada objetivo que aquello que lo ancle, ¿verdad? Entonces, partiendo de algo que puede ser que no, bueno, creo que mucha gente conoce, ¿verdad? Hubo un giro jurídico en el siglo XIX, XVIII, finales del XVIII, ¿verdad? Salió el Código de Napoleón, famoso Código de Napoleón. Hizo un positivismo sobre las normas jurídicas, estableció un montón de cosas, se vio como un gran avance. Ahora, esa ideología positivista, que es solamente se hace lo que está escrito, ¿verdad? Fue pervadiendo gran parte de Europa a lo largo de estos siglos y se tensionó tanto en una parte. ¿Y en qué momento se tensionó tanto? Cuando se establecieron, por ejemplo, tribunales especiales para juzgar los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Fueron dos, Nuremberg y el Tribunal de Israel, ¿sí? Y vos sabés que había genocidio como un delito, pero no había una figura jurídica que se llamaba crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad. Entonces, imagínate que nuestra legislación dice que no tenés que ser juzgado por un tribunal especial. O sea, no tiene que poner el cargo, no tiene que existir después de que vos lo hayas hecho. Tiene que estar escrito antes para que vos puedas ser juzgado. el juez tiene que ser natural. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se inventó crímenes contra la humanidad para poder ejecutar a estas personas que hicieron Eichmann, por ejemplo, que fue juzgado en el Tribunal de Israel, para ejecutarlo porque el tribunal y la sociedad no creía que esa persona configuraba un daño tan grave a la sociedad de su tiempo y había cometido unos crímenes tan atroces, y el tipo parecía que estaba inmutado por lo que hizo, porque él dijo, yo solo seguía órdenes. Y él dijo, en su juicio, dijo, si ponían cualquier otro alemán medio, así como yo, él era medio retardado, por eso no entra la verdad. Si ponen, no, sí, él tenía una deficiencia cognitiva. Si ponen cualquier otro alemán igual que yo, iba a hacer lo mismo que yo, inclusive mejor, dice él, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber un ancla para que estas personas puedan llamar a algo hediondo un crimen contra la humanidad, ¿sí? Contra la existencia propia de un ser humano.
¿sí? Es diferente al genocidio, porque se mata por matar, se mata a niños, mujeres, y de forma sistemática, ¿sí? Y no había ese crimen, no estaba configurado, pero los que estaban juzgando tenían que volver a traer, y lo trajeron de la naturaleza humana, ¿sí? Lo trajeron de la naturaleza humana. Esta forma de matar sistemáticamente a hombres, mujeres y niños por motivo de raza, sexo y religión, ¿sí? Indiscriminadamente entre combatientes y no combatientes, civiles, inocentes, no tenía, de forma positiva, no tenía un crimen establecido. Tuvieron que traerlo de algo y lo trajeron de la naturaleza humana. Entonces la naturaleza humana tiene un fundamento objetivo, que es honrar a padre y madre, no mentir, no matar, no codiciar los bienes ajenos. Son los 10 mandamientos, aquellas pequeñas y cortas sentencias que mantienen el tejido. Dar culto a Dios también. Claro, No. exactamente, que mantienen el tejido de la sociedad. Entonces, imagínense, en una época donde todas las constituciones estaban siendo puestas, ya se eliminaba el derecho natural, tuvieron que volver a traer porque hubo un efecto tan grave, hubo una acción tan grave que clamaba justicia, ¿eh? Y toda la legislación ya era en contra de la pena de muerte, pero a él se le tuvo que matar. ¿Por qué? Porque su propia existencia, ya dejarle vivo todo lo que él hizo, era como un monumento, un obelisco negro a la historia humana. ¿Entendés? ¿Dónde está aquella persona que dice, no, todo es relativo y ya no se puede matar a alguien que hace cualquier delito, no se puede hacer, por más hediondo que sea? Obviamente no conoce la historia, permanece siendo un niño. Aquel que no conoce historia, permanece siendo un niño, ¿sí? No puede aprender de aquellos errores, no puede aprender de las experiencias, no puede aprender de las historias. ¿Entendés? Entonces se confunde. Entonces este relativismo termina siendo, con el relativismo uno puede juzgar. Si todo es relativo y todos están anclados a sus circunstancias, a su momento histórico, yo no puedo decir que lo que hizo Hitler está mal. Era una víctima de su tiempo, una víctima de su ideología. ¿Entendés? Entonces vos no podés, al negar los juicios objetivos y categóricos, vos estás negando poder juzgar a otro, porque vos no crees que te juzgue. Yo me voy y destrozo mi juventud y hago un montón de cosas que no me competen. Yo no quiero que nadie me juzgue porque yo digo, no se puede juzgar. No hay un momento objetivo, no hay un ancla objetiva que diga que esto está mal por la propia naturaleza. Pero sí hay. Sale cuando ocurren estas cosas atroces. ¿Sí? Cuando ocurren estas cosas atroces. Y eso es más un ejemplo de cómo realmente, es cierto, hay muchas cosas, no son pocas, son muchas cosas que están ancladas en la propia naturaleza humana. Como por ejemplo, todo hombre busca ser feliz. Claro, se puede equivocar sobre qué es la felicidad, como muchos nos equivocamos. Se puede equivocar cuáles son los medios para llegar a la felicidad, porque el fin no justifica los medios. ¿Sí? Entonces, tenemos un choque de sistemas éticos, que realmente terminaron siendo totalmente contrarios. Totalmente contrarios. Y eso es lo que pasa cuando se antagonizan tanto estas posiciones éticas, es que uno se da cuenta que tiene que elegir por una o por otra. ¿Sí? Tiene que ver aquellos efectos que produjeron. Obviamente no todos son perfectos, ¿verdad? Y por eso las cosas son imperfectas. Los hombres fallan, son poco virtuosos. Pero hay que llevar ambas o varias teorías a sus conclusiones lógicas. Entonces hablamos de relativismo nomás ahora un poquitito, ¿verdad? Sobre qué está anclado en la naturaleza humana y cómo se utilizó en un caso particular. Pero si todo fuese relativo, no íbamos a poder hacer ese tipo de cosas. Las ideologías dominantes de hoy, por ejemplo, no iban a poder hacer juicios de valor. No iban a poder decir tal cosa es mala y debe ser extirpada. Pero bueno, no me puedo decir que es malo, y yo creo que es bueno. Entonces, no, efectivamente, aquel que lo persigue para ellos es bueno, para esa persona es bueno. Es bueno, obviamente, si no, no lo perseguiría. Eso puede estar equivocado sobre aquello que es bueno, que es lo que suele pasar. No, sí, la distinción está. Hay cosas, muchas cosas, no pocas, ¿verdad? Que son buenas en sí mismas, ¿sí? Lo que yo persigo, generalmente lo persigo subraciones bonis.
bajo razón de bien, dice Santo Tomás. A mí me parece que eso es bueno, por eso yo lo persigo. Por eso la formación de la inteligencia es tan importante, porque si no, vamos a estar persiguiendo cosas que pensamos que nos van a hacer felices, o sea, pensamos que nos van a llevar a la plenitud, a nosotros, o realizar nuestra persona, y al final te equivocaste de camino, llegaste allá al final y dijiste, flaco, ¿sabes qué? Me equivoqué porque mi inteligencia me hacía, por la limitación que tenía, yo estaba viendo otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Si vos no conocés cuál es la naturaleza del hombre, imagínate, pensá nomás en esto. Si vos crees que el hombre es como un tipo Pavlov, ¿entendés? Vos pensás que el hombre es como un animal que vos tenés que entrenar, o sea que no tenés un alma racional trascendente, ¿sí? Inmortal. Si el hombre es solamente materia y toda su vida psíquica es efecto de combinaciones químicas, entonces no hay libertad. 1. 2. No hay culpabilidad porque vos solamente sos fruto de tu entrenamiento. 3. No hay una finalidad última. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo yo voy a ser pleno? Apenas desarrollando mi materialidad. Pero si tenés alma racional inmortal, entonces tu planificación no puede. ¿Profe? Sí, no, diga, por favor. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? ¿Cuál era esa forma de ser feliz? Era ayudando a otras personas. Porque todos los días en los campos de concentración había muchos de sus compañeros se suicidaban. Ya no aguantaban más y se terminaban suicidándose. Y él encontró, por decirlo así, un sentido a su vida y por ende también la felicidad en ayudar a otras personas. Tanto es que hay un ejemplo que para mí grafica súper bien eso, porque la logoterapia se usa mucho en pacientes con depresión, por ejemplo, donde estando ellos en el campo de concentración, en un momento dado pudieron contemplar un atardecer perfecto. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo estando en un campo de concentración, siendo humillados, siendo agredidos todo el tiempo, vos vas a poder percibir algo como un atardecer perfecto? Y ellos pudieron percibir, según las propias palabras de Víctor Frank, contemplar la maravilla de la creación, dijeron ellos. Y a pesar de la situación en la que estaban, ellos pudieron lograr ver algo lindo dentro de todo lo que ellos estaban viviendo. Entonces, por ahí pasa mucho también la inteligencia, como bien lo mencionaste, el ir desarrollando eso para poder notar y percibir, y las elecciones. Mencionaron verdades absolutas o demás, sí, hay normas, hay reglas que son absolutas para las personas y que te conducen de cierta forma a la realización o a la plenitud. Pero pasa mucho por las elecciones también de cada uno. Creo que a eso se refiere libertad, las elecciones que hacemos cada uno con respecto a todas las circunstancias y demás. Bueno, cerrar. Sí. Sí, no, brillante lo que dijo la profe. Víctor Frank es leído. Sí, conocido por nosotros. Y
esto es importante porque justamente ahí yo voy a entender que como si hay una realidad, como dijo el padre, que trasciende esta realidad material, evidentemente hay cosas, por simple deducción lógica, que trascienden también esta realidad, ¿sí?, material, y que tienen ciertas características, ya no están ancladas al tiempo. Por ende, yo entiendo que todo lo que no ha estado anclado al tiempo es permanente. Lo permanente siempre es mejor que lo mutable, ¿sí? Que sí voy haciendo bueno, y llego a la conclusión de que definitivamente la felicidad no puede estar, por lo menos en su plenitud, en algo que está aquí, ¿verdad? Porque el atardecer, la belleza del atardecer es una postal hermosa, pero me habla de algo, ¿sí? Me habla de algo, inclusive, o porque ese atardecer me recuerda de vuelta de modo analógico, alegórico a algo, ¿sí? Por eso los hombres se regocijan cuando escuchan el viento, los pájaros, bueno, aquellos hombres que están acostumbrados a ese ejercicio, y que justamente, probablemente, el profesor Frank estaba en esta tercera categoría de felicidad en la que menciona Aristóteles, donde también está el rey Midas, que él pasa del hedonismo, ¿verdad? Después pasa fugazmente también por eso de ser glorificado y todo, y ¿dónde termina? Termina en el bosque, renunciando a todo lo material, cantando canciones, ¿sí? Simplemente para cerrar, ¿verdad? El cuentito, ¿verdad? Para que vean que la mitología tiene una forma muy, muy, muy pedagógica de enseñar algo muy profundo y que a veces no paramos a reflexionar. No paramos a reflexionar. Nos da referentes. Sí, no paramos a reflexionar en la felicidad y que el mito tiene esa fuerza fantástica de darnos la conclusión directa de ese tema. Yo le leo eso a un niño probablemente entendería, ¿verdad? La conclusión de la historia o del mito. ¿Sí? Y nosotros tuvimos 2 horas, 1 hora y pico, para llegar a la misma conclusión. Eso es lo genial. Muy bien, muchas gracias a todos. Lo que pasa es que si no, en esta facultad ya no queda nadie. Antes de terminar, a los profesores que vinieron, quiero presentarles un pequeño video de 4 minutos y medio sobre el testimonio de los alumnos, de lo que ellos piensan del programa, porque hicimos esta sesión presencial con todo, ya veníamos aquí varios meses con la sesión virtual y todos más o menos participaban así discutiendo como estábamos aquí, con sus limitaciones. Y hicimos para poder presentarle a los profesores y queremos mostrarles este pequeño video con los testimonios seleccionados de los alumnos. Hola, soy Samuel Servín, soy estudiante del programa Humanidades, soy de Luque, Paraguay. El programa de estudios me pareció muy interesante y fueron cumpliéndose esas expectativas que tuve del curso en el transcurso de las clases todos los martes a las 8. Específicamente, la sesión que hablamos sobre la belleza y la búsqueda de la verdad es la que más resuena en mí, como la que recuerdo y la que me hace sentido todo lo que fue este programa hasta hoy, ¿verdad? Sigo hasta el final, esa es mi idea, para aprender cómo darle sentido a nuestra vida con cosas importantes, buenas, bellas y verdaderas. Esta propuesta de estudio que tanta falta nos hace hoy por hoy para integrar justamente saberes y conocimientos y ser más humanos a partir de los conocimientos que ya los sabios de la antigüedad nos dejaron. Me gusta mucho el programa de Humanidades, de hecho he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, porque recuerdo que en el colegio teníamos el himno de mi colegio decía que deberíamos de buscar la verdad, la belleza y la virtud de condiciones básicas para la felicidad del hombre. Es algo de eso lo que yo estoy encontrando en este curso y estoy muy contento. Lo mejor que encuentro en el curso es la alta versación de mis compañeros. Se encuentran de todo, hay artistas, hay intelectuales, hay poetas de altísimo nivel y me siento muy contento de haber agarrado. Yo aprendo cada día algo más en este curso y estoy muy, muy, muy contento. A través de la escucha de las conversaciones con los profesores, con los diferentes temas que eran discutidos en una sola sesión,
Todo ayudó para que sea capaz finalmente de ver a la realidad en la que todos estamos inmersos, como un todo en donde todo está conectado, en donde las ciencias empíricas no contradicen los principios filosóficos, como una gran red que tiene muchos nodos, los cuales se complementan los unos a los otros, y algunos de los cuales seguirán probablemente ignotos para nosotros en la compleja gran red de la realidad. Y estoy muy feliz justamente con el programa, me parece que me ha ayudado mucho con cuestiones intelectuales, sobre todo en aquellas relacionadas con la relación que existe entre la política y la filosofía. Cuando me enteré de la existencia de este programa de Humanidades Integradas en Paraguay, no puedo expresarles con palabras lo motivador y esperanzador que me resultó este programa, llevado adelante por un equipo de profesionales muy jóvenes, pero de una notable solidez académica. De aquí a 20, 30, 40 años, el bien que pueden hacer a la formación humanística en Paraguay y en toda Iberoamérica es incalculable. Ha encendido en mí el deseo de buscar la verdad en las cosas, de las cosas, de hacerme ese constante ejercicio de argumentarme, de indagar, de consultar, de buscar. Y la metodología del programa Humanidad realmente me ha sorprendido bastante porque cuando los profesores confrontan sus ideas, cuando los alumnos argumentan nuestras cosas, cuando hay un intercambio de pareceres, de opiniones, pero el sentido del deseo de buscar la verdad sobre eso, sobre un tema X, hace que se respire un profundo aire de humildad. Porque al final mi opinión, ni la opinión de los profesores, sino que lo que es lo que importa. Y el PHI para mí fue muy importante porque marcó mi vida, me ayudó a despojarme de ese niño interior y me ayudó a madurar a nivel psicosocial y espiritual, a comprender el sentido intrínseco de las cosas, el sentido y alcance de cada una de ellas, por razón de ser. Y a su vez, a encontrar un sentido a mi vida. Y por último, pero no menos importante, me ayudó a amar la filosofía, que anteriormente, en mis tiempos de madurez, la despreciaba, inclusive llegué a odiarla. Pero gracias a los maestros pude aprender a amar. Bueno, muchas gracias. Entonces, y agradezco mucho a los que han enviado su testimonio. A Marcos Lovera, por ejemplo, que está allá atrás, ¿verdad? Marcos dijo, ojalá que no tengas que usar este video, ¿verdad? Pero bueno, tuve que... Entonces, y bueno, y esperamos que los profesores puedan aprovechar esto para que podamos alcanzar estos frutos que los alumnos, tanto grandes como chicos, han testimoniado en este curso que llevamos 3 años. Y cada año no solamente hay nuevos alumnos, sino hay alumnos que están aquí hace mucho tiempo. ¿Quién está desde hace 3 años? Juliana, Leticia, Laura, Sonia. ¿Sí? Cierto, cierto. ¿La profesora Alicia? No entiendo nada de lo que van a hacer, pero háganlo y hagan bien, no me metan en problemas. Bueno, esto es. Está hecho. Gracias, profesora. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y gracias a todos. Gracias a los que se conectaron con nosotros a través de del Google Meet. Gracias a todos. Nos vemos en el mismo horario a las 8 de la noche la próxima semana. Sobre trabajo. Semana que viene hablamos sobre trabajo. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Muy buenas noches.